alguien de repente nos agrega un problema a nuestro problema, pues podemos decir, éramos muchos y la abuela parió. Cuando queremos decir que alguien no está capacitado para hacer algo, y de repente lo hace, pues podemos decirle, como el maestro Ciruela, que no sabe leer y pone escuela. O también, podemos recurrir a otro dicho, a otro tipo de dichos, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Árbol que nace torcido sirve para columpio. No soy un completo inútil, por lo menos sirvo de mal ejemplo. Proverbios, dichos a veces algunos graciosos, algunos con mucha, diríamos, habilidad para haberlos elaborado. Quien haya elaborado muchos de los proverbios son interesantes. Y cada uno de ellos enseña algo de la sabiduría que el mundo tiene para poder vivir en este mundo. El libro de la Biblia tiene un libro completo dedicado a los proverbios. Como podemos ver, los proverbios nunca son leyes. Los proverbios son consejos que Dios nos da, y consejos realmente profundos y sabios para la vida. Están diseñados para apuntar a una gran necesidad que tenemos nosotros de Cristo. Cuando miramos hoja tras hoja del libro de Proverbios, nos vamos a ir dando cuenta que sin Cristo necesitamos de Él para vivir. Al leer el libro de Proverbios, vamos dándonos cuenta que un día vamos a presentarnos delante de Dios. En primer lugar, va a haber una gran división entre aquellos que aceptaron el Evangelio de una manera sabia, es decir, que sabiamente decidieron humillarse, rendirse a Cristo y van a entrar a la vida, y otros que por alguna razón en necedad dijeron no hay Dios y decidieron rechazar el Evangelio y van a entrar para la muerte eterna. Pero para todos los que conocemos a Cristo, un día vamos a estar frente a Dios. Y un día vamos a rendir cuentas de muchas cosas. Y es cierto, en ninguno de estos casos está en juego la vida eterna, pero lo cierto es que están en juego las coronas, está en juego las reprimendas. Vamos a finalmente mirar a nuestro Señor Jesucristo y vamos a tener que dejar todo lo que restó de pecado que tuvimos durante nuestra vida ya como cristianos. Para eso son los proverbios. Y uno de los temas más interesantes del libro de Proverbios es esas comparaciones que hace el proverbista, especialmente entre dos tipos de personas. Y vamos ahí a Proverbios capítulo 7, versículos 21 al 23. Proverbios capítulo 7, versículos 21 al 23. Hablando de un joven que va en la calle y que se presenta una mujer que lo anima a entrar a su habitación. Esta mujer es casada, este joven no es casado, pero esta mujer digamos, le hace ojos bonitos y lo introduce a su cámara, y dice el versículo 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche porque nos concedes la vida. Gracias, Señor, porque en Cristo podemos tener la sabiduría para vivir. Señor, que tú abras nuestros corazones, que si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que pueda rendirse el día de hoy. Pero para todos los que ya te conocemos, que podamos mirar nuestra vida. Quedan muchos restos de necedad en nuestro corazón. Hay muchas cosas de las cuales tendríamos que doblar rodillas y pedirte perdón. Pero al mismo tiempo hay muchas cosas por las cuales tendríamos que decir, Señor, te necesito. No soy tan sabio como parezco.
No soy tan habilidoso en mi mente para poder discernir entre lo que es sabio y lo que es necio. Te necesito, Señor. Dame esa sabiduría. Tú prometes, Señor, que si alguno tiene falta de sabiduría, tú la das abundantemente y sin reproche. Señor, obra en nuestro corazón. Te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El necio. A veces pensamos en una persona necia, encontramos en la Biblia, por ejemplo, a Nabal, este personaje en el reinado durante la época de formación del rey David, una persona necia. Y una persona necia podemos pensar, por ejemplo, en esta persona, dice ahí, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella y como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Esta persona necia, de repente es fácil que alguien la engañe con un montón de palabras. No sé si se han fijado los que les gusta que nos cambiemos de compañía de teléfono, o especialmente los que quieren que les compremos un seguro por teléfono. Hablan a 1000 por hora. Si uno no es calmado y uno no es sabio, puede dar un sí cuando no quiere. Puede decir, sí. Bueno, entonces, ¿cómo lo anoto? Y hay veces que es difícil, uno le dice, no puedo porque estoy trabajando. Bueno, pero ¿se imagina usted que, pero ya le dije que estoy trabajando? Hay gente así. La persona necia se deja engañar fácilmente por las palabras de las otras personas. Fácilmente dice que sí. Además dice ahí, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Dice allá en Santiago que ninguno diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo trágico de la persona necia es que ella misma se pone las trampas. Es gracioso, ¿no? Había una imagen de un señor que pone trampitas para sus ratones y pone jamoncitos envenenados a lo largo de la cocina y se va a dormir y en la noche se levanta con hambre y baja y ve quesitos y se los empieza a comer. Y de repente ya aparece la imagen con el individuo lleno de espuma en la boca. Así somos. Así a veces nosotros llegamos a ser demasiado simples y nosotros mismos nos ponemos la trampa. Sabemos que no tenemos que ir ahí y vamos. Sabemos que no tenemos que prender la televisión y la prendemos. Sabemos que que tenemos que poner y vamos haciéndonos nosotros mismos nuestras propias trampas. Y eso es algo muy trágico, pero eso es lo que caracteriza a una persona necia. Dice ahí en capítulo 12, versículo 15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Nunca pide consejos, nunca acepta los consejos. Piensa que lo que él, que las cosas que él, que la manera de hacer las cosas de él siempre son la correcta. Y no nada más de él, también es de ella. Pensar que, lo que yo digo, como lo digo y a la hora de que lo digo, esa es la mejor manera. Y no nos damos cuenta muchas veces que eso es completamente destructivo. El camino del necio es derecho en su opinión. La mayoría conocemos personas que dicen así se tiene que hacer y así se hace y no hay forma de cambiar. La necedad. Dice el versículo 16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Conocen gente cerillo? Aquí en la clase de adultos no dije que hay cerillos, pero les he mencionado este tipo de personas. ¿Cómo son los cerillos? ¿Qué les pasa a las cabecitas de los cerillos cuando los prenden? La pierden, ¿verdad?
Cuando uno enciende el cerillo, pierde la cabeza. ¿Conocen gente cerillo que pierden la cabeza cuando se enciende? Que empiezan a gritar, a hacer y a deshacer. En el mundo lo vemos muy comúnmente, gente que de repente estalla y explota y hace escenas, y lo peor de todo es que como se les olvida que hay celulares y aparecen después en la televisión, la persona que explotó e hizo toda una escena, todo un drama. Esa es una persona necia. Dice el versículo 16 del capítulo 13. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. A lo largo de los años, los que somos maestros de adolescentes, que damos clase en secundaria, por ejemplo, luego identificamos al niño necio. Son una lata. Son los que piensan que son divertidos. Son los que hacen una cosa y les dice uno, ¿por qué lo hiciste? Yo no fui. Tengo un alumno que es así. Tienen participaciones. Él siempre termina con menos. No solamente no tiene participaciones, sino siempre termina con menos. Y hay veces que, alguna vez me dijo, pues ojalá ya me saquen mis papás. Así, o sea, y notas la necedad en el corazón de este muchacho, que no ve la oportunidad que tiene de estudiar, por ejemplo. O sea, simplemente el privilegio que le dan de estudiar sus padres es un enorme privilegio, no lo nota. Y simplemente lo tira a la basura porque simplemente su carácter así es. Se ven graciosos tal vez en primaria, se ven un poquito molestosos en secundaria, pero pueden pensar a un adulto necio. Hay gente necia que lo manifiesta, que navega con bandera de necio y así anda por la vida. La gente lo nota. El necio es así. El necio además dice ahí Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Se acuerdan de ese dicho mundano que es bien ilustrativo de esto? Todo lo que se junta se parece, ¿sí o no? Todo lo que se junta se parece. El que con lobos anda, a aullar se enseña. Y son una realidad. Cuando los necios se encuentran, se juntan. Y ahí va la bandita de necios. O la bandita de necias. Recordaba de estas señoritas que se deprimían y llegaron a la iglesia y se ubicaron luego las deprimidas y se juntaron, pero no era para que se animaran una a la otra para no estar deprimidas, sino era para hundirse más. O sea, se deprimía una y la otra se deprimía más y luego era una competencia de depresión. Y las pobrecitas estaban ahí deprimidas todo el tiempo porque una le ayudaba a la otra no a salir, sino a deprimirse más. Todo lo que se junta se parece. No lo dude. Porque aquí mismo dice, el que se junta con necios será quebrantado. Los necios se juntan y produce consecuencias. Dice ahí en capítulo 14, versículo 9, otra característica de los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Han visto, actualmente podemos notar en esta explosión de lo que es la ideología de género, cómo algunas de sus actitudes son necias. Y uno dice, ¿cómo pueden pensar así? Y uno los observa y dice, ¿cómo pueden llegar a este límite de un pensamiento necio, de un pensamiento terco y de un pensamiento en el cual se burlan incluso de Dios? El necio es así. Se burla del pecado. Dice versículo 24 del mismo capítulo, las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es su infatuación. Hay una palabra rara ahí, ¿verdad? ¿Qué es infatuación? Supongo que han leído los proverbios y se avientan uno por mes y ya llegaron aquí. Infatuación. Sin buscar en el internet allá atrás. Infatuación. Alguien que se lleva por sus deseos de una manera irracional. Esa es una infatuación.
Alguien que tiene un deseo y se deja de llevar de una manera que no puede pensar, que no puede detenerse, que no puede evitar frenarse y se deja llevar. El necio así es. No puede controlar su propia vida. Se deja llevar de una manera en la cual sus pensamientos se cierran, sus pensamientos se nublan. En alguna manera, algunas veces, cada uno lo ha experimentado. Si se ha enamorado alguna vez de alguien que no debe de enamorarse, se va a dar cuenta que así pasa. O sea, la persona se cierra. Se le nubla la cabeza, se le nubla la mente, y por más de que las personas le dan consejo, lo único que alcanza a decir la persona es que están luchando contra nuestro amor. Pero si le han dicho, pero es que espérate. Me acordé del videíto donde está un joven que está con su novia y todo el tiempo andan y la gente les dice adiós y todo, pero al final se pone lentes y es un perro. Es un perro así como que raro. Y habla acerca de la necesidad de ponerse lentes. Pero supongo que alguien le dijo, oye, ¿por qué andas con tu perro? Se deja llevar por deseos irracionales. Algo muy terrible ahí en Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En general, el necio menosprecia los consejos de papá. Pero esto es algo muy trágico en otro sentido. Papá que está aquí presente, su hijo debería de seguir sus consejos, ¿verdad? ¿Eso qué significa, papá? Que necesita toda la sabiduría de Dios para dar buenos consejos. Porque si usted da malos consejos a su hijo los va a seguir. Porque si es sabio, seguiría su consejo. ¿Ven la enorme responsabilidad, papás? Den buenos consejos. Dice ahí en versículo 20, la contraparte. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Está el otro lado. Los hijos sabios también escuchan a mamá. Las mamás tienen bastante sabiduría, ¿verdad? Mamás, aquí presentes. Tienen muchas cosas que enseñar, ¿o no? Y lo sabio es que el hijo escuche el consejo de la mamá, y el hijo que dice, es mujer, coscorrón, ¿verdad? Es que no vivió, etcétera. Pero ¿eso qué significa, mamá? Que también necesita de la sabiduría de Dios para dar muy buenos consejos. El necio menosprecia el consejo de sus padres. Saben cosas. Jóvenes, los papás saben cosas. Los papás ven ciertas cosas que tú no ves. En primer lugar, porque ellos ya pasaron por ahí algunas veces. Otras veces porque ellos ya vieron a otros pasar por donde tú estás pasando. Y otros porque ya vieron las consecuencias de lo que pasa por lo que tú estás haciendo. El sabio escucha. Proverbios 16:22. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. No hay algo tan terrible como necios que saben mucho. Que saben mucho de biología, o que saben mucho de química, o que saben mucho de esto, o saben mucho de aquello. El peor de todos es el que sabe mucho de Biblia. Ese creo que es el peor de todos, sabe mucho, sabe quién escribió cada carta, sabe de dónde viene tal palabra, qué palabra se usa aquí, qué verbo griego se usó en este lado, pero no lo vive. Esa es una persona necia. Los necios. Los necios en general hacen muchas cosas y muy feas. Dice ahí en Proverbios 17:10. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. No importa cuánto le intentes corregir, el necio no entiende. Me acuerdo de cuando era niño, llegué iba en quinto de primaria,
Y llegué con mi papá y tenía un 0 en mi cuaderno. Estaba el 0. Y era algo bien simple. Eran multiplicaciones de 100.340 por 10, 100.830 por 100. Y yo lo que hacía era 0 por tal, 0, 0 por tal, 0, 0 por tal, 0. Y luego hacía las sumas. Y el resultado era la cifra adecuada. Pero el maestro lo único que decía era que bajaras los ceros, y ya multiplicaras el resto. Pero yo hacía la forma más larga. Y mi papá me decía, ¿por qué él no me dijo por qué te sacó mal? En aquel entonces los papás eran sabios y nada de que el maestro la trae contra mi hijo. No, veía y, oye, es que el maestro te ha explicado, y yo le decía, pero el resultado es igual. Pero la operación del maestro te está enseñando que es así. Pero yo saqué el resultado no está mal. La forma de hacer es la que no le gustó al maestro, pero el resultado está bien. Pero mi papá, no, es que el maestro te está enseñando cómo hacerlo más rápidamente. Sí, pero el resultado es igual. No estoy sacando un resultado mal, ¿por qué me lo puso mal? Bueno, llegó el momento que mi papá me hizo... Y a golpes me entró sí, el maestro tiene la razón. ¿Cuántas veces no entendemos la corrección y nos ponemos necios? Pero necios, necios, necios. En un niño, ahorita les conté esta historia de niño, y en un niño se ve gracioso, y se ve gracioso cuando le da el zape. Se ve gracioso, pero en adulto, ¿cómo se ve en un joven? ¿Cómo se ve en un adulto? La necedad. No es graciosa, ¿verdad? Ya cuando vemos, usted llega a una oficina de gobierno y hay una operación rápida que la persona la puede hacer, y de repente es que el protocolo me dice que no sé qué, pero es que aquí está mi documento, sí, pero su documento no tiene aquí una rayita, pero nada más es una rayita, y la persona se pone con no te voy a aceptar tu documento, ¿y usted qué hace? Ah, qué necia. En adulto no se ve gracioso, ¿verdad? Entre cristianos. Ah, se ve peor, porque según tenemos la sabiduría de Dios. El necio no entiende la corrección. Proverbios 17:16. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Había oído una frase que me dio risa. Es como tener un hijo simple en Harvard. En una universidad carísima, tener un hijo necio es lo peor, ¿verdad? Gastar en ese muchacho miles de dólares para que este muchacho no salga necio. A lo mejor lo hubiéramos mandado a alguna patito. Porque el dinero no da la sabiduría. Con dinero no se compra. Se puede comprar una buena escuela, pero no sabiduría. Se pueden comprar mejores libros, eso es cierto. Ya no sacamos PDFs ni copias. Pero eso no quita la necedad. Dice ahí Proverbios capítulo 17, versículo 24. Proverbios 17, 24. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. No sé si algún papá ha tenido la experiencia de que le está diciendo a su hijo cómo debe hacer las cosas, y el hijo parece que se le queda mirando al infinito. ¿Está? Y el papá, así no debes de hacer las cosas por esto y esto y esto. O la mamá diciéndole a la niña, o el papá diciéndole a la hija, o la mamá diciéndole al hijo, y el hijo se va. En el mejor de los casos, en el peor se pone a dibujar. Y ahí está. Decía un hermano que vino como misionero, presentó su obra y estaba platicando con él, y me decía, algo que tiene esta congregación, o sea, nosotros, es que ponen atención. Decía, wow. ¿Y cómo lo vio? Por sus caras. O sea, no dicen amén ni gritan amén, pero estaban atentos. Se ve cuando
ponen atención. Ustedes mismos lo pueden ver en sus niños, en sus hijos. Poner atención. El sabio no presta atención, no quiere escuchar los consejos. Su pensamiento es pecado. Dice ahí Proverbios capítulo 26, versículo 11. Proverbios 26, 11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. El necio regresa a lo que estaba haciendo una y otra vez. Hace las cosas mal y regresa ahí. Sabe que ahí no debe de estar y ahí va otra vez. Esa es una persona necia. Como les digo, este libro de Proverbios está diseñado para mostrarnos que necesitamos de Jesús. Hemos visto tan solamente actos de un necio. ¿Verdad que es fácil ser necio? Es muy sencillo toparnos con algunas cosas aquí. Tal vez aquí haya gente que menosprecia el consejo de su papá o acepta el de papá, pero el de mamá lo manda a volar por allá lejos. Tal vez aquí haya alguien que escucha, que está aquí mirando al infinito, que hace algo malo y sabe que está mal y regresa ahí y regresa ahí y regresa ahí, que no acepta consejos, que se junta con necios, que ve el pecado como algo sencillo y le da gracia y le da risa. Es tan fácil ser necio. Y quizás no seamos tan necios, pero seguramente queda algo de necedad. Papá, mamá, que dan consejos, seguramente pueden ver la importancia de buscar la sabiduría de Cristo, porque van a guiar una nueva generación. Tienen a lo mejor niños chiquitos, a lo mejor adolescentes, que les van a escuchar. Me acordé, no sé si llamarle hermano, pero del miembro de nuestra iglesia que decía, es que mi hijo necesita probar, lo voy a llevar ahí donde están las mujeres. Me quedé así como que, me dan ganas de darle un coscorrón bien dado. En aquel entonces no era el pastor, sino si se lo hubiera dado. Papás, la importancia de dar buenos consejos. Joven, la importancia de escuchar y de saber discernir. Esto es un necio y es tan fácil ser necio que tendríamos que decir, Señor, ayúdame, porque estoy así de ser necio y no quiero serlo. Esto es lo que hace un necio. Pero también la palabra de Dios, Proverbios nos habla no nada más de lo que hace un necio, también nos habla de lo que dice un necio. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 14. Proverbios 10, 14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Lo podemos ver en grande. En chiquito lo vemos más difícil, pero en grande lo podemos ver. Hay un gobernante electo que nada más dice una cosa absurda y las economías se mueven. No sé si ya se fijaron y ya lo conocen. Según muy cristiano y todo, pero dice cosas tan necias. Amenaza a otros pueblos, ataca a otros pueblos y simplemente nuestras economías quiebran, empiezan a sufrir. A eso se refiere este texto. Podemos ver la necedad en este hombre porque la boca del necio es calamidad cercana. En grande lo vemos. Muchos pueblos sufren por palabras de un necio que está en el poder. Pero en chiquito también. En nuestra vida puede reflejarse. Podemos ser tan fáciles de hablar que la gente, en lugar de decir, ahí viene alguien que me gusta escuchar, decimos, ay, ahí viene esta persona. Ojalá se callara.
Dice ahí Proverbios 10:18, el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. Les contaba a los hermanos en la mañana en escuela dominical que hay una enorme diferencia entre calumnia y chisme. Parecen iguales, pero no son iguales. El chismoso es aquel que escucha una verdad, algo que es cierto, pero se lo reparte a todo el mundo. Eso es una persona chismosa y no es bueno. El calumniador es horrible. Tiene algo en contra de alguien y empieza a inventar una historia de esa persona con tal de destruirle. Es una persona horrible. El chismoso es horrible, el calumniador es peor. Porque puede ser capaz de destruir ¿cómo diríamos?, el honor de una familia. Puede destruir el honor de un siervo, puede destruir el honor de un hermano, de una hermana, con tal de sacar algo. Ese es un calumniador y un calumniador es un necio, porque no sabe que al final de cuentas Dios pone las cosas en orden. Los pone así, ¡pac! Él se encarga. Dice el 12:23, capítulo 12, versículo 23. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Hay gente que hasta lo dice. Yo soy necio, ¿y qué? A mí así me hicieron, ¿y qué? Y por todos lados se nota en sus palabras, en su boca, aquí o allá, que es un necio. El necio lo que habla es calamidad, propaga calumnias, publica que es necio. Dice el capítulo 14, versículo 3, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. El necio es soberbio. Extremadamente, los conocemos porque son bastante cretinos. No nos agradan. Tenía un maestro en la universidad que se paraba y nos empezaba a contar sus logros. Y si uno le decía algo a su logro, algo malo a su logro, ya pasó a la historia. Y si uno quería sacar 10, uno podía decir, wow, qué padre. No sé qué sea lo que hizo, pero qué bueno. Y sacaba uno 10. Y es en serio. Era fácil sacar 10 con él. Habla con soberbia. Dice ahí en capítulo 15, versículo 2, capítulo 14, versículo 8, perdón. Capítulo 14, versículo 8, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Indiscretos. Me acordé de la historia del niño que llega con su abuelito. Bueno, que llega con una amiga de su mamá y le dice, a ver, señora, quítese los zapatos. Y la señora se queda, ¿por qué? Es que mi mamá me dijo que usted tiene unas patotas de gallo. Pero bien indiscreto el niño. Y el niño se ven graciosos, ¿verdad? Nos dio risa ahorita. Ya me imagino a ese niño diciendo, mire, a ver sus pies. Pero en adulto, es cierto, cuando alguien viene con la camisa desarreglada atrás o con alguna situación, uno puede decir, oye, estás mal, oye, tienes cosa, se te rompió de acá atrás, te puedo ayudar. Pero luego llegan mira qué gordo estás. Duele, ¿verdad? Mira, ¿por qué no creciste más? La indiscreción. El necio es indiscreto a más no poder. El necio además habla simplezas, dice capítulo 15, versículo 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La palabra sandez significa simplezas. Todo lo que habla es simple. No habla nada profundo. Se habla de carros y está bien, bueno, a menos que empiece a hablarnos de carros y nos diga cómo son los carros. Pero habla simpleces.
El necio, además de hablar simplezas, de esparcir necedad y alimentarse de necedad, es terrible cuando un necio además habla bonito. Proverbios capítulo 17, versículo 17. En todo tiempo, no, perdón, no es el 17, ya me fui, perdón. Versículo 7, no conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Imagínense a un necio que habla bonito, que dice las palabras correctas en el volumen adecuado y que hace promesas y que dice esto y les vamos a mochar las manos a los ladrones, aunque yo sea ladrón, pero lo habla bonito. Y ahí está la gente, qué bonito, sí, voto por él. Y no pueden determinar las personas la necedad de la persona. Son terribles los necios cuando hablan bonito. Capítulo 18, versículo 2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Le encanta que la gente sepa lo que hay en su corazón. Se abre, dice lo que piensa, lo dice a cómo va. Recuerden, Proverbios está diseñado para recordarnos que necesitamos a Cristo. Dice Santiago que ninguna persona puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Y es verdad. Nadie de los que estamos aquí, según la palabra de Dios y la creemos, podemos dominar la lengua. Nadie. Lo que sí podemos, según Santiago, es cuidar el corazón. Eso sí podemos. Podemos cuidar de qué alimentamos y llenamos nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón siempre va a hablar la boca. Si nuestro corazón lo llenamos de basura, eso es lo que vamos a hablar. Si nuestro corazón lo llenamos de chatarra, eso es lo que vamos a hablar. ¿Cómo han sido sus palabras como creyente? Es cierto, nuestras palabras para nosotros los creyentes no determinan nuestra salvación, pero un día vamos a estar delante de Dios y vamos a dar cuenta de las palabras. Vamos a dar cuenta ante Dios de cómo dijimos cosas, de cuántas verdades dijimos, de cuántas mentiras dijimos. Vamos a dar cuenta a Dios de lo que salía por cada palabra que dijimos, cada una. No pensemos, bueno, como ya soy salvo, voy a ir al cielo y Dios borrón y cuenta nueva, simplemente nos va a abrazar. No, antes de entrar al cielo y no para salvación, sino sí para rendir cuentas, vamos a ir al tribunal de Cristo. Ahí no está determinada la salvación del creyente, ahí está determinado lo que hicimos como creyentes. Y vamos a dar cuentas de si la gente era edificada con nuestras palabras o salía pensando que fuimos una calamidad para ellos. La gente va, ahí vamos a dar cuenta, al final de cuentas, de si hablamos con soberbia, de si lastimamos a alguien con una indiscreción, si hablamos simplezas, si esparcimos chismes. El peor de todos es si alguna vez destruimos la vida de alguien inventando una historia que no era cierta para dañar. Imagínense ese día. ¿Cómo están nuestras palabras? Y como son fáciles de decir y difíciles de controlar, lo mejor que podemos hacer es pedirle a Dios, Señor, ayúdame con mis palabras. Ayúdame con lo que digo. Ayúdame en cómo lo digo. Ayúdame en lo que expreso y cómo lo expreso. Proverbios nos deja la gran lección de que necesitamos a Cristo,
porque nuestras actitudes a veces son necias, porque nuestras palabras a veces son necias. Para el papá, la mamá que está aquí presente, es doblar rodillas porque papás dan consejos, actúan, los niños y los hijos les observan, miran si su actuar es necio o su actuar es sabio, miran si sus palabras son necias o son sabias. No solamente les van a afectar a ustedes y van a dar cuentas ante Dios, van a afectar a los siguientes en la línea genealógica. Sabiduría. Alguno dirá, bueno, pues últimamente, ¿qué? Bueno, Proverbios 1:32 nos dice las consecuencias. Proverbios capítulo 1, versículo 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Lo más trágico que le puede pasar a un necio es prosperar. Eso es lo peor que le puede pasar. Bueno, ya, pero le va bien. Tiene cosas, hace esto, hace aquello, y todo le resulta. Lo peor que le puede pasar a un necio es prosperar. ¿Se acuerdan que lo peor que le puede pasar a una persona que apuesta es ganar la primera vez? Porque piensa que así va a ser. Y una vez que gana por primera vez en el juego, ya no escapa. La prosperidad del necio los echa a perder. No pueden ver que son necios y no se dan cuenta hasta que ya se pudrieron. Dice capítulo 3 de Proverbios, en versículo 35, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. La palabra ignominia significa afrenta pública. La gente los va a señalar como necios. Es una consecuencia. Tanto se preocupan por el qué dirán que terminan siendo la comidilla de todo mundo. La necedad echa a perder, la necedad lleva afrenta pública, dice Proverbios 10:1. Proverbios 10:1. Los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo necio causa dolor. Y especialmente a la mamá. Las mamás se preocupan mucho por los hijos. Y ver que su hijo está tomando decisiones necias les causa un inmenso dolor. Ver que por más de que les dicen no van por ahí, les causa pena. Dice el versículo 8, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El necio produce su propia caída. El necio va a ser castigado, dice Proverbios 10:10, el que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. Tarde o temprano los necios son castigados. Si no en esta vida, en la otra, pero tarde o temprano la necedad produce consecuencias. Siempre produce consecuencias. Agradecemos cuando las consecuencias son inmediatas. Yo agradezco mucho que mi papá me haya dado una buena una buena chancleada por insistir en hacer las operaciones como yo quería. Sí, recuerdo de algunas veces que era así. Proverbios 10:21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Los necios mueren por falta de entendimiento. En el mejor de los casos, el necio sufre un castigo aquí, en el peor se produce la muerte.
A todos nos gusta, bueno, iba a decir a todos nos gusta, pero no es así porque a mí no me gusta la coca. Este, soy pro Pepsi. Este, pero me acuerdo de una vez que estábamos recién llegando al hospital cuando mi mamá empezó con su problema y nos sacó una gráfica el doctor acerca de el lugar que ocupa Morelos en consumo de Coca-Cola y su comparativo en el lugar que ocupa en insuficiencia renal y su comparativo en el que ocupa en gente que espera un trasplante de riñón. En los tres teníamos el primer lugar. Wow. Alguno dirá, qué bien, Morelos. Primer lugar en consumo de Coca-Cola por persona, porque el agua aquí es rica. Primer lugar en insuficiencia renal y primer lugar, si fuéramos necios, seguiríamos tomando Coca-Cola para todo. No, hay que ponerle freno. No es un comercial anti-Coca-Cola, pero la necedad hace que mucha gente se muera. Dice la cajetilla de cigarros, fumar puede causar cáncer. No, no, fumar no puede causar cáncer. Fumar causa cáncer. Y lo dicen letritas, ahora ya más grandecitas, pero destruye. El necio va a ser castigado, el necio muere. Dice capítulo 14, versículo 14. Capítulo 14, versículo 14. Dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El necio al final de cuentas queda harto. ¿Han visto gente que está harta de la vida? Hay gente que estudia y termina harta. Que tiene esto, aquello, y yo sé que alguno dirá, pero es que es preferible llorar en un Ferrari, pero al final de cuentas sabe que teniéndolo todo, no, queda hastiado. El necio termina como terminaron los de Israel con las codornices saliéndose por las narices. Así termina el necio. Para los que piensan que si usted, papá, cría a un hijo necio, y la que va a sufrir es su esposa, y dice, vaya, Proverbios 17:21. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Créame, papá, también usted va a sufrir. No nada más la mamá. Alguien va a tener que pagar deudas. Alguien va a tener que ir a sacar al hijo de la cárcel. Alguien va a tener que pagar la multa. Alguien va a tener que reparar el carro que chocó el muchacho. Alguien va a tener que reparar, alguien va a tener que comprar pañales. Papá, mamá, den buenos consejos. Necesitan la sabiduría de Dios porque ambos van a sufrir si crían hijos necios. Ambos. No nada más la mamá va a sufrir. El papá también. Lo dice Proverbios. Tarde o temprano van a pagar las consecuencias. Puede pensar en estas consecuencias de la necedad y entonces puede notar qué es lo que merecemos sin Cristo. Sin Cristo merecemos todo este sufrimiento, este quebrantamiento, esta cosecha de cosas feas. Gracias damos a Cristo que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Tenemos no nada más la salvación de nuestra alma, sino el acceso a quien es la sabiduría perfecta, Jesús. Gracias a Cristo podemos tomar decisiones sabias. Gracias a Él podemos doblar rodillas y Señor, dame sabiduría porque tengo que dirigir a un niño en mi familia. Señor, dame sabiduría porque tengo que educar a un adolescente. Señor, dame sabiduría porque me cuesta trabajo como adulto, como joven, aceptar consejos. Señor, dame sabiduría porque me cuesta trabajo controlar mi boca. Esta es una buena oportunidad, hermanos, para decir en verdad, si yo muriera hoy, aunque sé que voy al cielo,
Voy a tener que dar cuentas de ciertas cosas necias que he hecho. Voy a tener que dar cuentas de ciertas palabras necias que he dicho. Voy a tener que dar cuentas de cómo eduqué a mis hijos. Es buen momento para aceptar el consejo, hermanos, porque dice Proverbios que el que se aparta, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. También es un buen consejo. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por la oportunidad que tú nos dejas a través de este libro de conocernos. Saber que independientemente de cuánto sepamos, independientemente de nuestra posición, tanto en la familia como en la iglesia, independientemente de nuestros años como creyentes, tendríamos que aceptar que no somos tan sabios como decimos ser y que necesitamos sabiduría. Tal vez no seamos tan necios, pero tampoco tan sabios. Y también conformarse con la necedad es necedad. Señor, toca corazones en esta noche. Habla a corazones de papás y mamás aquí presentes que están criando a bebés pequeños, niños pequeños, adolescentes, que tienen a su cargo jóvenes en su vida. Dale, Señor, toca sus corazones, que puedan pedir sabiduría para la gran labor que hacen. Aquí hay jóvenes, habemos adultos que definitivamente tendríamos que decir, Señor, danos sabiduría, porque no somos tan sabios como decimos o como pensamos. Sabemos muchas cosas, pero no siempre las aplicamos. Necesitamos de Cristo. Y mientras nuestro hermano toca el piano, el altar está abierto, hermano, hermana. Sabiduría. Vamos a dar cuentas de nuestras palabras también. Necesitamos sabiduría. Aquí en el altar o ahí en su lugar. Señor, te necesito. No soy tan sabio, no soy tan sabia como parezco, como pienso ser. Dame de tu sabiduría. El hermano tocará el piano por unos minutos. Señor y Dios, te damos gracias porque tú nos dejas en tu palabra tu sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La sabiduría comienza con aceptar nuestra necesidad del Evangelio. Ahí comenzó. Y cuando nos rendimos a Cristo y Cristo entró a morar en nuestro corazón, nos diste acceso a tu sabiduría. Pero a veces somos tan necios, a veces no somos tan sabios que ignoramos lo que es mejor para nosotros y que viene en tu palabra. Te ruego, Padre, que tú obres en nuestros corazones, que nos ayudes a recordar que necesitamos tu sabiduría para no hacer como un necio, para no hablar como un necio, para no sufrir las consecuencias de un necio. Te necesitamos todos los días.
Gracias, Señor, te damos. Bendice a cada papá, a cada mamá aquí presente que están educando niños, que están educando adolescentes. Dales de tu sabiduría. Te necesitan, Señor. Guíales, dirígeles, para que puedan dar muy buenos consejos, consejos de tu palabra, consejos de tu sabiduría a la generación que están formando. Y, Señor, dobla los corazones de los hijos, que puedan escuchar los consejos. Es para su bien. Gracias, Señor, te damos. Llévanos con bien a nuestros hogares en esta noche. Danos un buen descanso y que lo que vivamos en esta semana sea para la mayor gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.